La marcha triunfal de los ejércitos napoleónicos por Europa impulsó las ideas de la Revolución Francesa entre las minorías liberales, que les abrieron las puertas en los países invadidos. Esas élites lograron hacerse con el poder en algunas naciones a lo largo del siglo XIX. El liberalismo, hijo de la Ilustración, preconiza una libertad desligada de las verdades eternas, es decir, un individualismo relativista que deja a cada cual fabricarse sus propias creencias y normas morales. Su enfrentamiento con la Iglesia Católica era, pues, inevitable. Las tres oleadas revolucionarias que sacudieron a varios países europeos en 1820, 1830 y 1848 se conocen como revoluciones liberales, pues su caldo de cultivo fue el liberalismo burgués influido por la masonería. Esos movimientos favorecieron el nacionalismo, elemento determinante en la Revolución Húngara de 1848 y después en la lucha por la unidad italiana. Pronto iban a surgir otras ideologías de corte racionalista y materialista, como el socialismo, el marxismo y el anarquismo. Los liberales combatían a la Iglesia, a la que tachaban de oscurantista y tradicionalista, tanto en la esfera religiosa como en la política y social. En Francia, durante la Tercera República, prohibieron a las congregaciones religiosas el derecho a enseñar. En Italia, los liberales no cejaron hasta arrebatar al Papa los estados pontificios en 1870. Su jefe, Garibaldi, recibe en este monumento romano el agradecimiento de la masonería. En España, el gobierno del también masón Álvarez Mendizábal decretó la célebre desamortización, que no era otra cosa que el expolio de los bienes de la Iglesia para malvenderlos a particulares. Los monjes fueron expulsados de sus monasterios, que sufrieron el deterioro durante más de un siglo de abandono. La fidelidad de la gran mayoría de los católicos a su fe y a sus tradiciones provocó mayor radicalismo entre los liberales, ya de por sí poco tolerantes con la religión. A esta crisis hizo frente Pío IX, cuyo pontificado, iniciado en 1846, fue el más largo después del de San Pedro. Duró 32 años. Luchó por preservar la fe frente a los embates de las nuevas ideologías anticristianas, sobre todo el racionalismo, el liberalismo y el comunismo. Esas corrientes, basadas en el pensamiento de filósofos racionalistas como Kant y Hegel, se pusieron de moda a lo largo del siglo XIX, llegando a influir incluso en algunos teólogos católicos. Ante tal peligro, el Papa Pío IX publicó en 1864 un importante documento, el Sílabus, en el que precisaba unos 80 errores contenidos en esas ideologías. Pero el Sílabus no fue suficiente, y Pío IX convocó a un concilio ecuménico en 1869. El Concilio Vaticano I fijó la doctrina sobre la revelación divina y la fe, para salir al paso de las nuevas ideologías negadoras de Dios. Declaró que la razón humana es capaz de conocer la existencia de Dios y definió que la fe no es contraria a la razón. Proclamó además el dogma de la infalibilidad del romano pontífice cuando habla ex cátedra en materias de fe y de moral. Pero el concilio quedó bruscamente interrumpido en 1870 debido a la ocupación de los estados pontificios por las tropas de Garibaldi. La pérdida de sus estados redujo al Papa a la situación de prisionero en el Vaticano, pero supuso un gran beneficio para la Iglesia. La dejó libre de intromisiones de los estados. Pío IX fue beatificado por Juan Pablo II. A partir del siglo XVIII, primero en Gran Bretaña y después en el resto de Europa, se produjo la revolución industrial. Los inventos y las fábricas mejoraron el nivel de vida de algunos. Pero para los obreros la vida fue muy dura, los salarios escasos y la jornada laboral excesivamente larga. A eso se añadía la falta de seguridad social y la pobreza extrema de las viviendas en los suburbios. Pronto se levantaron voces acusando a los gobiernos liberales de permitir aquella vergonzosa explotación, y los obreros se fueron organizando en sindicatos. En 1848, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, cuyo desafío al capitalismo se resumía en su famosa consigna: «Proletarios del mundo, únanse».
no solo denunciaban los vicios del capitalismo, sino que anunciaban su destrucción por la lucha de clases que inexorablemente ganarían los obreros. Marx tenía una visión materialista de la historia, en la que la clase obrera impondría a la postre la dictadura del proletariado y construiría, al final de la historia, una sociedad sin clases, o sea, un paraíso en la tierra sin Dios. El final llegó de manera muy distinta a lo que se imaginaba Marx en 1989, pero para ese entonces el comunismo ya le había costado al mundo docenas de millones de víctimas. El problema obrero tenía una solución cristiana. La había mostrado Pío IX y la concretó su sucesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum. En ella propugnaba la justicia social, la ayuda a los hombres de las clases más desfavorecidas y la creación de sindicatos de orientación cristiana. El Estado, decía, debe proteger a los trabajadores, particularmente cuando los patronos los aplastan con cargas inicuas o salarios de miseria. El sueldo debería ser suficiente para que el obrero pueda sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos. León XIII rebatió el dogma marxista de la lucha de clases, según el cual las relaciones entre patronos y obreros son necesariamente conflictivas. Al contrario, afirmaba, serán pacíficas si las leyes se fundan en la religión. De esta manera se establecerían sociedades pacíficas y se lograría un floreciente bienestar. Para llevar los ideales del Evangelio a la vida pública, la Iglesia fomentó la participación social y política de los cristianos y su presencia en los ámbitos científico y cultural. Trató de conciliar los movimientos modernos con la fe, sin sacrificar para ello ni el dogma ni la moral católica. A pesar de esta inmensa aportación educativa y social de los católicos, las ideologías dominantes trataban de desprestigiar cualquier atisbo de espiritualidad. El gran reto de la Iglesia era entonces combatir la ignorancia y la indiferencia religiosa de las clases privilegiadas, impregnadas de liberalismo radical. Desde la Ilustración, los ataques a la Iglesia venían principalmente de escritores, artistas, profesores, periodistas, científicos o políticos. Presentaban a la Iglesia y a la doctrina de Cristo como incompatibles con el progreso. Se creían el centro de un universo sin Dios. Se servían de la ciencia y la cultura para esparcir una mentalidad cada vez más materialista. Pero también para esto la Iglesia tenía respuestas. Para afianzar la fe frente a ese laicismo que asfixiaba el espíritu, surgieron numerosas congregaciones dedicadas a la educación de los niños y jóvenes. Entre ellas, cabe mencionar la de los maristas, los marianistas o los salesianos. El fundador de los salesianos, San Juan Bosco, nacido en 1815, era de una alegría contagiosa y una fe de gigante. Apenas ordenado sacerdote, abrió un oratorio y una escuela nocturna para los niños más pobres de Turín. Sus primeros talleres de enseñanza profesional fueron de zapateros y sastres. En 1856 tenía 4 talleres, una imprenta y 150 estudiantes pobres a los que también se les daba alojamiento. Poco después fundó, junto con Santa María Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que extendieron la misma educación a las niñas. A su muerte, los alumnos de los centros salesianos se contaban por miles. A estas nuevas fundaciones educativas se sumaban las de los siglos anteriores, jesuitas, escolapios, ursulinas, hermanos de la Salle y otros. En conjunto formaban en sus aulas a una parte muy considerable de la juventud en los 5 continentes. Su prestigio era y sigue siendo grande. Pero la enseñanza primaria y secundaria no bastaba para la formación integral de los cristianos. Se crearon, pues, nuevas universidades católicas para defender la fe al máximo nivel científico. Entre ellas destacan las de Friburgo en Alemania, Nimega en Holanda, la de Santiago de Chile o la de Georgetown en Washington. Al mismo tiempo se revitalizaron otras de antigua tradición, como las de Salamanca, Milán, Lima, México, Santo Domingo y Manila. Las universidades católicas, especialmente la de París y la de Lovaina en Bélgica, renovaron el estudio de la teología para poder dialogar con la ciencia moderna.
La Iglesia logró así superar los errores del modernismo teológico, partiendo de la sólida filosofía de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín. La influencia católica penetró incluso en universidades de otras confesiones cristianas, como la de Oxford. Un conocido profesor de dicha universidad, John Henry Newman, abandonó el anglicanismo y llegó a ser cardenal de la Iglesia Católica. Algunos de sus antiguos colegas anglicanos lo siguieron y se convirtieron. A eso se llamó el Movimiento de Oxford. En el siglo XIX, la Iglesia sufrió embates muy duros en todos los frentes, político, cultural y social. No obstante, bajo la guía de papas de honda espiritualidad, los católicos supieron responder a los problemas de su tiempo con la luz de la fe y el fuego de la caridad. Francia. Una joven monja cose y reza, ajena a los avatares del mundo. Vive en un pequeño convento del Carmelo de Lisieux. Es Santa Teresita del Niño Jesús. El Papa San Pío X dijo de ella que era la santa más grande de los tiempos modernos. Vivió solo 24 años, pero dejó un camino de espiritualidad que puedes leer en su librito Historia de un alma. Teresita vivió en el siglo XIX, una época turbulenta, de cambios y de violencia. Las revoluciones liberales modificaron las estructuras políticas y sociales. Buscaban acabar con las injusticias sociales y los privilegios de las clases altas. Se ensalzó el individualismo y se primó la libertad sin ataduras. En este contexto de terror y violencia, la Iglesia era la única institución que daba estabilidad, que socorría a los más necesitados, que llevaba el mensaje de amor y esperanza a todos. En cambio, las ideologías que triunfaban, como el socialismo o el anarquismo, partían de una concepción atea de la vida. Parecía como si la política se hubiese enemistado con Dios y quisiese expulsarlo de la vida pública. Y la Iglesia fue nuevamente perseguida. ¿Cómo reaccionó? ¿Callaron los papas ante las injusticias sociales? Ni mucho menos. El Papa León XIII dio un formidable impulso a la doctrina social de la Iglesia, con el fin de remediar muchas injusticias en el mundo. La Iglesia continuó asistiendo y cuidando a los pobres, los ancianos, los enfermos o los analfabetos. San Juan Bosco empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes. Sus grandes amores fueron la Eucaristía, la Virgen María, la Iglesia, la fidelidad al Papa y la juventud. Fundó la congregación de los salesianos dedicados a la educación de los jóvenes, en especial los más pobres. En el siglo XIX surgieron con nuevo vigor instituciones benéficas, hospitales y escuelas. Innumerables personas dedicaron su vida a los demás, enseñando o cuidando de los más débiles. También la Iglesia continuó su misión tras la independencia de las naciones hispanoamericanas. Llevó el mensaje de salvación a todos, no solo en América, sino también en Asia. Muchos hombres y mujeres dejaron sus países para predicar el Evangelio. La apasionante historia de las misiones en ultramar es toda una epopeya de sacrificio y heroísmo. Y el ejemplo de estas personas dio frutos de santidad en la Iglesia de aquellas tierras. Por ejemplo, en Corea. ¿Has oído hablar de San Andrés Kim y sus compañeros mártires? La Gran Guerra de 1914 a 1918 clausura este periodo. El Papa Benedicto XV intentó impedirla. No pudo. Los gobiernos estaban lejos de Dios. Millones de hombres perecieron en las trincheras. 4 imperios desaparecieron.
¿Sabes cuáles? Compara el mapa de Europa antes y después. Te sorprenderás. ¿Resolvió algo la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron sus resultados inmediatos? ¿Qué ocurrió en Rusia? ¿Qué dijo la Virgen en Fátima? ¿Qué respuesta dio la Iglesia?